Hola queridos alumnos, me da mucho gusto volver a saludarlos a través de estos videos que espero les sean de utilidad. El día de hoy nos corresponde hablar de un grupo de entidades químicas que conocemos como isótopos, su definición y sus aplicaciones. Pues bien, entonces, comencemos. Un isótopo es un átomo que pertenece al mismo elemento químico que otro. Tiene su mismo número atómico, pero distinta masa atómica. Tenemos aquí el caso, por ejemplo, del litio. El número de abajo corresponde a su número atómico. Los tres son litios porque tienen el mismo número atómico. Sin embargo, vemos que aquí hay un litio con masa 6, otro con masa 7 y otro con masa 8. Para comprender mejor lo que es un isótopo, recordaremos primero el concepto de número atómico. La característica principal de los elementos es su número atómico, que equivale a el número de protones que tiene un átomo, el cual aporta solamente una parte de la masa del átomo. Recuerden que en la tabla periódica el número atómico viene en la parte superior. Recuerden, es el número de protones y cada elemento tiene su propio número atómico. Muy bien, la masa total, la masa atómica, se va a completar con los neutrones, cuya cantidad puede variar ligeramente de un átomo a otro, del mismo elemento, lo que origina los isótopos. Entonces, la masa atómica se complementa con los neutrones. Es la suma de protones más neutrones. Sin embargo, aunque tengamos átomos del mismo elemento, hay algunos más pesados que otros. Vamos agregando neutrones, ¿verdad? Y entonces el átomo se va a hacer más pesado. No cambia el número atómico. El elemento es el mismo. Lo que cambia es su masa atómica. Ahora bien, cada elemento, como ya mencionamos, tiene su número atómico, pero también su masa atómica. La que se reporta en la tabla periódica corresponde al promedio de los isótopos existentes de cada átomo. Por ejemplo, tenemos el cloro. Existe cloro con masa 35 y cloro con masa 37. En la naturaleza, la mayor cantidad está en el 75.5% de cloro 35 y la menor cantidad con cloro 37. La que está reportada en la tabla periódica sería entonces el promedio de estas dos masas atómicas. Estos son los isótopos del cloro. Veamos algunos ejemplos de isótopos. Por ejemplo, aquí tenemos los isótopos del hidrógeno. Estos tres átomos que estamos viendo representados en esta diapositiva son hidrógeno. Los tres son hidrógeno. Sé que son hidrógeno porque tienen el mismo número atómico. Su número atómico es 1. Sin embargo, hay algunos hidrógenos más pesados que otros. Veamos, por ejemplo, este hidrógeno, ¿verdad? Tiene una masa atómica de 1. No tiene neutrones. Su masa está conformada solo por un protón. Este otro también es hidrógeno. Tiene su protón, uno solo, pero además este sí tiene un neutrón, por lo que su masa ahora es de 2. Entonces, este también es hidrógeno, pero es más pesado. Tiene una masa de 2. Este se conoce como deuterio. Pero hay otro isótopo más de hidrógeno, es decir, hay otro hermano del hidrógeno, pero más pesado todavía. Es decir, tenemos el mismo número atómico, tiene también un protón, pero ahora en su masa vamos a considerar 2 neutrones. Al hacer la suma, la masa atómica de este hidrógeno que recibe el nombre de tritio sería 3, aunque los tres son hidrógenos. Aquí tenemos a los isótopos del carbono. Nuevamente observen que tienen el mismo número atómico, por lo que todos estos tres son carbono, pero uno es más pesado que el otro, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí en color verde tenemos representado al número de protones. Vean ustedes, los protones son de color naranja.
tenemos que los tres tienen 6 protones. Ahí están los 6 protones. Lo que va a cambiar es el número de neutrones. Este carbono tiene 6, este tiene 7 y este tiene 8 neutrones. Si hacemos la suma para obtener las masas atómicas, este tendría una masa de 12, este otro tendría una masa de 14 y este tendría una masa de 13. Pero recuerden, los tres son carbono. ¿Por qué me atrevo a decir que son carbono? Porque el número atómico es el mismo, porque no cambia su número atómico. Mientras tengan el mismo número atómico, seguirán siendo carbono, el mismo elemento. Analicemos el número de partículas elementales de cada uno de los átomos de los que acabamos de revisar hace un momento y de sus respectivos isótopos. Observen que lo único que va a cambiar con respecto al elemento original es el número de neutrones. Tenemos aquí el caso del hidrógeno con sus dos isótopos, con sus tres isótopos, perdón, hidrógeno, deuterio y tritio. Si se fijan, los protones son los mismos, porque los tres siguen siendo hidrógeno. Número atómico, número de protones 1, 1, 1. Electrones, por lógica, también. Acuérdense que debe haber el mismo número de protones que electrones en los átomos. Entonces, también aquí 1, 1, 1. Lo que va a cambiar es el número de neutrones. Este tiene 0 neutrones, este tiene 1 y este tiene 2. Los neutrones son los que hacen que el átomo sea más pesado. Recuerden que la masa está conformada por la suma de protones y neutrones. Los protones no pueden cambiar porque se convierten en otro átomo, pero los neutrones sí, es el mismo átomo pero más pesado, con más masa. Ahora tenemos aquí al carbono. Carbono sigue siendo carbono porque el número de protones es el mismo. Aquí tenemos 6 y acá abajo 6 también. Electrones 6 y 6 también. Lo que va a cambiar es el número de neutrones. El carbono 12 tiene 6 neutrones, mientras que el carbono 14 tiene 8 neutrones. ¿De dónde viene este número 12? De la suma de protones y neutrones. 6 más 6, 12. 6 más 8, 14. Bien. Recuerden que cuando un elemento pierde o gana electrones, adquiere carga eléctrica convirtiéndose en un ion. Pero si tiene más o menos neutrones, se convierte en un isótopo del mismo elemento. Es como si fuera su hermano gemelo, pero más gordo, más pesado. Bien, pues ya sabemos lo que son los isótopos, pero ¿cuál es su utilidad? Algunos isótopos resultan menos estables que otros y se descomponen. Es decir, deshacen sus núcleos porque están más pesados, deshaciendo los núcleos completamente. A la hora de hacerlo, liberan neutrones y con estos emiten radiaciones, con estos neutrones. Entonces tenemos aquí la imagen en donde tenemos un núcleo, ¿verdad? Que es radiactivo. ¿Por qué es radiactivo? Porque es inestable. Tiene más cantidad de neutrones de los que debería tener, es más pesado. Al recibir cierta cantidad de energía, que puede consistir en el choque de otra partícula o energía, este núcleo va a liberar partículas que bien pueden ser neutrones, como vamos a ver ahorita, o bien protones, lo que está en el núcleo. El núcleo se rompe y entonces también con esta se libera energía en forma de radiación. Cuando un átomo, al descomponerse, en lugar de perder neutrones, pierde protones, acuérdense los que están en el núcleo y que tienen carga positiva, se convierten en otro elemento. Claro, ¿verdad? Porque acuérdense que lo que identifica a un elemento es su número de protones. Pero si pierde protones o gana protones, si se cambia el número atómico, entonces se va a formar otro elemento. Estos cambios se conocen como transmutaciones. Veamos esta imagen. Esta reacción que estamos ilustrando aquí es muy común verla en el caso del Sol, ¿verdad? En las estrellas. Así es como viene la energía del Sol. Tenemos aquí dos átomos de hidrógeno que al unirse se fusionan y me van a dar el átomo de helio.
al unirse van a liberar energía, pero después vuelve a reciclarse esta misma reacción y ahora el átomo de helio nuevamente se descompone y me va a dar 2 átomos de hidrógeno. Y continuamente tenemos reacciones de fusión, cuando se unen los átomos de hidrógeno, o fisión, cuando se parte el átomo de helio, y otra vez fusión, fisión nuclear, que va a provocar que haya grandes cantidades de energía muy explosivas, que son las que están en las estrellas. Y en este caso hablamos en particular de nuestra estrella, el Sol. Muy bien. Pues a estas radiaciones la ciencia les ha dado diferentes aplicaciones. Por ejemplo, las radiaciones de algunos isótopos como los de cobalto, yodo, fósforo, son útiles para el análisis en el combate de tumores en casos de cáncer y para el diagnóstico. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado los estudios con tomografías o con resonancias magnéticas en donde se utilizan materiales radiactivos para hacer un diagnóstico más específico sobre algún padecimiento. Y seguramente también han escuchado hablar de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, que genera aproximadamente el 3% del total de la electricidad en México. Esta es una planta que por medio de energía atómica, de energía nuclear que está en los núcleos de los átomos, genera la electricidad que abastece a nuestro país. Otra aplicación de las radiaciones producidas por isótopos es en la alimentación. Con rayos gamma procedentes de isótopos de cobalto o cesio, se irradian verduras y otros alimentos para inhibir la germinación, eliminar insectos y microbios. Por supuesto, estas radiaciones son completamente inofensivas y eso está comprobado para las personas que ingieran estos alimentos. Son sanas, solamente van a acabar con las bacterias, con los microbios, los parásitos que puedan tener. De esta manera vamos a comer alimentos que están totalmente limpios. Finalmente, hablaremos de la prueba del carbono 14. Esta prueba la realizan los científicos para determinar la antigüedad de los fósiles. A lo mejor han oído hablar de ella. Fósiles o restos de herramientas que pertenecieron a culturas o a civilizaciones antiguas. Pero ¿en qué consiste esta prueba? El carbono 14, fíjense muy bien, se va a formar cuando los rayos cósmicos que son radiaciones, o sea, los rayos que vienen del universo, son radiaciones de alta energía, se originan en las estrellas, chocan o inciden en el nitrógeno que está presente en la atmósfera. Aquí tenemos en la ilustración, las radiaciones que provienen de las estrellas, chocan con el átomo de nitrógeno. El nitrógeno abunda en la atmósfera y entonces tenemos que al chocar el nitrógeno, el nitrógeno va a perder un protón. Al perder un protón, ¿verdad? Él normalmente tiene 7 protones, su número atómico es 7, pero pierde uno, va a quedar con 6. Y entonces va a transmutar, se va a convertir en carbono, pero su masa sigue siendo la misma, 14. Entonces va a ser un carbono radiactivo, va a ser un isótopo de carbono más pesado, carbono 14. Este carbono que se formó no tarda en combinarse con el oxígeno que está presente también en la atmósfera y va a generar dióxido de carbono, CO2, que como ustedes saben, por medio de la reacción de la fotosíntesis se va a fijar a las plantas. Después de las plantas va a pasar a los animales y así va a estar presente en los seres vivos durante mucho tiempo. Una vez, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estos animales mueren o estas plantas quedan enterrados y el isótopo del carbono 14 ya no va a volver a regenerarse. Se va a estar regenerando mientras el animalito está vivo y este animalito va a ir fijando, o esta planta, este carbono radiactivo en su cuerpo, pero una vez que muere y se entierra, ya no va a volver a regenerarse. Por lo contrario, se va a ir disminuyendo a medida que vaya pasando el tiempo. Mientras más antiguo sea un fósil, menor proporción de carbono 14 tendrá. Y esto puede aprovecharse en un cálculo para datar
o hacer un cálculo de la antigüedad, pues sabemos que a los 5.730 años la cantidad de este isótopo disminuye a la mitad y en un plazo similar queda la cuarta parte. En 5.730 años después quedaría la octava parte y así sucesivamente. De esta forma, al determinar la cantidad de carbono radiactivo que tiene un fósil, un organismo, resto que se encontró en el ser vivo, se puede hacer un cálculo para determinar la edad que tiene ese fósil. A este dato que indica cada cuánto tiempo la cantidad de isótopo radiactivo de un elemento se reduce a la mitad de lo que va quedando, se le conoce como vida media del isótopo y es diferente para cada elemento. Estamos hablando ahorita solamente de la del carbono, pero cada elemento tiene su propia vida media. Entonces, como ya mencionamos, vamos a recapitular. Cuando un átomo pierde o gana electrones, se convierte en un ión. Pero si existe energía que impacte sobre el núcleo, hay cambios en el número de neutrones. Si el cambio es en el número de neutrones, el producto será un isótopo del mismo elemento. Es decir, el mismo elemento pero más pesado, con más masa. Pero si el cambio es en el número de protones, el resultado es otro elemento y esto lo conocemos como transmutación. Recuerda que el número atómico es el que identifica a un elemento. Si cambiamos el número atómico, convertimos a ese elemento en otro. Bueno, chicos, como ven, este tema es muy extenso. Aquí solamente hemos hecho un breve resumen. En clase comentaremos más y aclararemos sus dudas. Así que no falten. Nos vemos pronto. Hasta luego.